Mensajes de salvación espiritual para escuchar. Título de este mensaje: Siguiendo la trayectoria de Abraham en la Biblia. Video número 161. Siguiendo la trayectoria de Abraham es una serie de videos en la cual se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham, desde el capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 25. Y a partir de Génesis 12:1, hemos estado analizando versículo por versículo. En este video de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 24:15 de la Biblia, y también acerca de Génesis 24:16, comenzando con Génesis 24:15. Génesis 24:15 dice: Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Génesis 24:15. He aquí los detalles de Génesis 24:15. Minutos antes de las escenas de Génesis 24:15, Eliezer estaba en un gran dilema, pues no estaba seguro si una de las doncellas de las que estaban en el pozo donde él llegó, iba a ser la prometida para Isaac. Así que los pensamientos del criado estaban concentrados en el Dios de Abraham. Porque el criado sabía que Dios sabía la verdad, si una de esas doncellas iba a convertirse en esposa de Isaac. El criado sabía que Dios no solo sabía la verdad, también el criado entendía que Dios tenía el poder y el deseo de ayudarle a resolver el asunto de encontrar a la doncella indicada y capaz de aceptar irse con él a Canaán para unirse con Isaac. Ya vimos que Eliezer vehementemente oró a Dios. Y nuestro Creador respondió esa oración antes de que él acabara de expresarla. En Mateo 6:8 de la Biblia, Jesucristo dijo: No sean como ellos, los fariseos, porque Dios el Padre sabe lo que ustedes necesitan, incluso antes de que se lo pidan. Por eso a nosotros no debe extrañarnos si Dios responde a una petición nuestra, antes de nosotros terminar de expresarla. Esto también nos indica que Dios, si a Él le complace, responde peticiones más rápido que inmediatamente. Génesis 24:15 dice que Rebeca salía con su cántaro sobre su hombro. Ella era la hija de Betuel y nieta de Milca y de Nacor, sobrina de Abraham. Ver Génesis 22:20-23. Ella estaba destinada para ser la esposa de Isaac, el hijo único de Abraham y Sara. El matrimonio de ella fue planeado mucho antes de que ella lo supiera. ¡Qué bendición esta de Dios! Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y nos lleva a lugares altos en las bendiciones de Él para nosotros. Mucho antes de que Dios pusiera los cimientos de la tierra, Él nos tenía en mente, y una idea que el Señor se formó de nosotros fue que éramos el foco de su amor, para que seamos íntegros y santos por motivo de su amor. Hace mucho tiempo que Él decidió adoptarnos en su familia por medio de Jesucristo. Qué placer Él tuvo en la planificación de esto. Dios quería que nosotros entráramos en la celebración de su entrega de espléndidos regalos de la mano de su amado Hijo. Ver Efesios 1:3-6. El versículo siguiente, a Génesis 24:15, da a conocer que Rebeca era de apariencia muy hermosa. Si ella salía con su cántaro sobre su hombro, como dice Génesis 24:15, entonces ya ella había descendido al pozo en donde llenó su cántaro, y luego subió. Ver Génesis 24:16. Cuando el criado de Abraham la vio, su corazón debió haber quedado encantado porque ella no era una chica común. El versículo 16 dice que Rebeca era virgen. Eso no significaba una virginidad absoluta en Rebeca. Porque la Biblia añade una explicación, diciendo, la que ningún varón había conocido. Llegará un día cuando la novia del Cordero se presentará a él como una iglesia gloriosa,
que no tendrá mancha ni arrugas ni cosa semejante, ver Apocalipsis 21:9, Efesios 5:27. Es posible que el criado Eliezer debió haberla visto con anticipación, y quizás se quedó sin aliento al verla. ¿Era ella la única en ese lugar? Posiblemente no, porque para protección de una con otra, las doncellas iban en grupo a sacar agua del pozo. A través de Isaac y Rebeca se puede aprender mucho, porque son dos personajes que nos enseñan lecciones muy importantes, tal como debe ser el trato del esposo a su esposa y viceversa. Pues, Isaac es un símbolo o una alegoría de Jesucristo, y Rebeca es un símbolo o una alegoría de la verdadera iglesia, que estará constituida por todos los cristianos salvados, y cuyos nombres estarán escritos en el libro de la vida. Ver Apocalipsis 20:15 y 21:27. En nuestros días, la idea del matrimonio perfecto ya no tiene mucha importancia, pues las familias poco a poco han perdido los valores morales y ya no buscan por un matrimonio estable sino solo una experiencia de sentirse atado a alguien. De modo que parece que la estabilidad matrimonial ya no tiene mucha importancia, como lo tenía antes cuando el respeto y la honradez del matrimonio era lo más sublime y hermoso que una pareja pudiera llegar a realizar. Originalmente, el matrimonio era hasta que Dios lo separe. Así fue como Dios lo diseñó, y para siempre, donde el hombre y la mujer se unirían y serían una sola carne. Isaac amaba a Rebeca, aún antes de conocerla, y él no salió a buscarla, sino que su padre Abraham envió a su criado Eliezer a encontrarla y llevarla a Canaán. Esto sería una sombra de cómo será el encuentro de Jesucristo con su novia, la Iglesia, a quien ama sin conocerla. Es el Espíritu Santo quien está a cargo de presentar la novia espiritual del Hijo de Dios. Isaac, como ya dijimos, es un tipo de Cristo. Pues vemos muchas cosas en él, que se parecen mucho a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, y a los que le va a suceder a Jesucristo cuando se case en las bodas del Cordero. Ver Apocalipsis 19:7, 9. La Biblia dice que el criado Eliezer tomó 10 camellos y los cargó de regalos para la futura esposa de Isaac su señor, ver Génesis 24:10. También la Biblia dice que el Espíritu Santo ha dado dones, regalos, a la Iglesia, entre los cuales tenemos sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, géneros de lenguas, interpretación de lenguas, y el más grande de todos, el cual es el don del amor. Pues el apóstol Pablo dijo: si yo hablase lenguas humanas y angelicales, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe, ver 1 Corintios 13:1-2. El don dado por Dios que sobrepasa a todos los demás, es el amor, el cual escogió Rebeca. Su familia se quedó con las alhajas y piedras preciosas que el criado Eliezer llevó desde Canaán, pero ella escogió lo más importante que es el amor. Ella se enamoró de Isaac tan solo por oír lo que el siervo Eliezer le contó acerca de él. Porque en aquellos días no había cámaras fotográficas para que Eliezer le hubiera mostrado una foto de Isaac. A Rebeca no le importó el físico o lo bien parecido que fuera, solo quería estar con él para toda la vida. Por eso ella representa a la Iglesia que sin Jesucristo verla, la ha amado, y sin ella verlo a él, le ha entregado su corazón. Eliezer llegó a Mesopotamia, a las afueras de la ciudad de Harán, donde vivía Nacor, hermano de Abraham. Allí, él hizo arrodillar a sus camellos junto a un pozo de agua, en horas de la tarde, cuando salían las doncellas por agua, ver versículo 11. Como ya dijimos, Eliezer es un tipo del Espíritu Santo, y tenía el encargo de hallar una esposa para su amo Isaac. Era costumbre de ese tiempo que se casaran primos con primas, aunque más tarde Dios lo prohibió por causas genéticas.
De esta manera Abraham sabía de antemano que sus parientes no se opondrían a un casamiento entre su hijo Isaac y la doncella que Eliezer su criado escogiera para ser la esposa de Isaac. Eliezer era un hombre sabio y cauteloso. Él conocía al Dios de su amo Abraham, pues había visto que el Dios de Abraham provee. Él sabía que el Señor había bendecido la vida de Abraham y la vida de Sara su esposa, dándoles en plena vejez la dicha de ser padres. Así que Eliezer había conocido a un Dios de milagros. Y sabía que ese mismo Dios le iba a ayudar a encontrar la esposa perfecta para Isaac. Las cualidades que Eliezer buscó en la doncella que sería la esposa de Isaac fueron muy diferentes a las cualidades que cualquier hombre hubiera buscado. Porque el hombre de hoy tiene la tendencia de guiarse por las apariencias, pero Dios mira y pesa los corazones, y Eliezer había pedido a Dios que la mujer fuese obediente, servicial, compasiva, y sobre todo que creyere lo que Él le iba a revelar. Eliezer no puso la apariencia en primer lugar ni la mencionó, sino más bien puso lo servicial que ella pudiera ser. Rebeca llenó las cualidades que Eliezer había pedido, y más aún, ella creyó lo que Eliezer le contó acerca de Abraham y de su hijo Isaac. Ahora pensemos en la tarea placentera pero trascendental del siervo. Era una tarea placentera porque las campanas matrimoniales tañían a su alrededor. El matrimonio del heredero era un jubiloso evento. Para el siervo era algo muy honorable que se le confiara la responsabilidad de encontrar una esposa para el hijo de su señor. Y, sin embargo, en todos los sentidos, era un asunto de trascendental responsabilidad y nada fácil de cumplir. Nosotros somos los amigos del esposo, Jesucristo, y nos regocijamos grandemente en su gozo, ver Juan 3:29, pero suspiramos y gemimos mientras no encontremos los corazones escogidos en los que Cristo se deleitará, a quienes alzará para que se sienten con Él en su trono. Eliezer pensaría, ella podría no creer mi anuncio, o podría ser indiferente al mismo. Cuando la encuentre y le diga que soy enviado por Abraham, podría mirarme al rostro y decir, hay muchos engañadores en nuestros días. Si yo le dijera que el hijo de mi señor es inigualablemente bello y rico, y que gustosamente quiere tomarla para sí, ella podría responder, los relatos y los romances extraños son comunes en estos días. Pero las personas prudentes no abandonan sus hogares. El gran profeta evangelista de antaño clamaba, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53:1. Muchos de nosotros también clamamos con las mismas palabras. A los hombres no les importa el anuncio del gran amor de Dios para con los rebeldes hijos de los hombres. Ellos no creen que el infinitamente glorioso Señor ande buscando el amor del pobre hombre insignificante y para conseguirlo, haya entregado su vida. Para el criado Eliezer, había otro problema. Pues esperaba que ella sintiera un amor por alguien que nunca había visto. Ella acababa de conocer la existencia de una persona con la descripción de Isaac, y, sin embargo, tenía que amarle lo suficiente para dejar su parentela e ir a una tierra lejana. Esto solo podía suceder si ella reconocía la voluntad del Todopoderoso en el asunto. El siervo de Abraham pudo haber pensado, ella podría resistirse a hacer un cambio tan grande como salir de Mesopotamia para ir a Canaán. Pues ella había nacido y se había criado allí en un país establecido, y todas sus asociaciones ocurrían en la casa de sus padres. Rebeca debía alejarse de Mesopotamia para casarse con Isaac y vivir con él. De la misma manera, nosotros no podemos tener a Jesús y tener también al mundo pecaminoso, debemos romper con el pecado para ser unidos a Jesús. Debemos salir del mundo de moda, del mundo científico, y aún del mundo religioso. Si nos hemos convertido en cristianos, debemos abandonar los viejos hábitos, motivos, ambiciones,
placeres, los viejos modos de pensar, etc. Todas las cosas han de volverse nuevas. Debemos dejar muchas cosas que hemos amado y aceptar otras cosas que hasta aquí hemos despreciado. Debemos experimentar tal cambio como si hubiésemos muerto y hubiésemos sido hecho de nuevo. Ver 2 de Corintios 5:17. Hermanos míos y amigos, hasta aquí con Génesis 24:15. Ahora vamos a meditar acerca de Génesis 24:16. Este versículo dice, la joven era muy hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Génesis 24:16. Algunos detalles de Génesis 24:16. Este versículo se refiere a Rebeca, hija de Betuel, según Génesis 22:23. La historia de ella es una muy atractiva e interesante. En su historia podemos apreciar las cualidades que poseía esta dama que temía y servía a Dios. Ella tenía un corazón lleno de bondad y caridad, y fue Dios quien la escogió para que fuera la esposa de Isaac. Más adelante, la Biblia la menciona muchas veces, como cuando ella advirtió a Jacob su hijo, a que huyera porque su hermano Esaú estaba planeando matar a Jacob para vengarse de Jacob. Según Génesis 27:42. Esta escena en Génesis 24:16 acerca del siervo de Abraham y de Rebeca, nos anuncia el encuentro de la samaritana y Jesús, según Juan 4:7-30. Cuando nos ponemos en las manos de Dios y dejamos que Él guíe siempre los pasos nuestros, las cosas marchan bien. Rebeca era muy humilde y muy servicial. Aquel enviado de Abraham estaba sorprendido con ella. Era la mujer escogida para Isaac. Ella nos muestra el tipo de mujer ideal, aquella que valoriza su hermosura interior, que practica las obras del Espíritu, que es obediente, que teme a Dios. Ella era una mujer llena de buenas cualidades. Génesis 24:16 comienza diciendo, la joven era muy hermosa. Por lo normal se sobreentiende que la Biblia dice las cosas con disminución, así que cuando leemos que Rebeca era hermosa, debemos entender que era verdaderamente bellísima. El versículo sigue diciendo que la joven era virgen. La palabra virgen en el Antiguo Testamento hace referencia a una muchacha que no había tenido relaciones sexuales con un varón o con una mujer, porque el lesbianismo ha existido desde los tiempos remotos. En Génesis 24:16 la idea de ser virgen no está incluida necesariamente con referencia a una muchacha o mujer joven. Puede ser de cualquier edad, pero que no ha tenido relaciones sexuales con algún varón. La Biblia pone en alto la pureza sexual sin importar cuál sea la opinión de la sociedad. Lo importante es que Dios en su palabra nos dice que la pureza tiene valor, no solo por motivos espirituales, sino también por motivos sociales y psicológicos. La pureza es un mandamiento del Señor, no es solo una exigencia para las mujeres, sino también para los varones. La pureza sexual goza de la bendición de Dios, a tal grado que la Biblia ilustra la unión de Cristo y la Iglesia con la unión santa de dos cónyuges en el matrimonio. 2 de Corintios 11:2 dice, porque el celo que siento por ustedes, es un celo que viene de Dios. Yo los he comprometido en casamiento con un solo esposo, Cristo, y quiero presentarlos ante Él, puros como una virgen. Como dijimos en otra publicación, había de esperarse que, en una fuente de agua, tenían una soga con la cual se lanzaba, dentro del pozo, algún tipo de recipiente, atado a la soga, y se recogía agua. Sin embargo, en esta historia es un tanto diferente. Génesis 24:16 continúa diciendo, bajó, ella, a la fuente, llenó su cántaro y subió. En este versículo 16, al decir, bajó ella a la fuente, es porque no existía dicha soga para facilitar el trabajo.
La doncella debió bajar unas escaleras o escalones, adquirir agua de la fuente, y luego subir al nivel del suelo, e irse caminando hacia su vivienda con un cántaro lleno de agua sobre uno de sus hombros, según el versículo 15. Si observamos con detenimiento el texto de esta historia, a pesar de que en ella se da como un hecho que la tarea del acarreo del agua era una responsabilidad de las mujeres, y a pesar de que la historia narra que la joven la cumplían con obediencia y aceptación cultural, el texto deja entrever que la tarea era dura y riesgosa para Rebeca, dependiendo de la distancia hasta donde tenía que ir a llevar el agua. Pero también los textos vecinos nos dicen algo importante, y es que en esa historia hubo hombres que supieron valorar el trabajo. Y la persona de esa dama joven, aspecto que hoy en día también los hombres debemos rescatar y poner en práctica. Como hemos estado viendo, el capítulo 24 de Génesis tiene la historia completa acerca de Rebeca, que fue la que Dios proveyó para ser la esposa de Isaac, el hijo de la promesa. Podemos decir de Rebeca que ella fue la escogida, la hermosa joven para Isaac. Ella llegó a ser una matriarca bíblica, y ella era una prima segunda de Isaac y a la vez su esposa. Ella fue nieta del hermano de Abraham, llamado Nacor. Un hermano famoso de ella lo fue Labán, el cual se estableció en un pueblo llamado Padán Aram, en Mesopotamia, ver Génesis 25:20. El criado Eliezer se impresionó por la amabilidad de Rebeca, y veremos que él descubrió la buena situación de su familia. La tradición oral judía afirma que Rebeca está enterrada en la cueva de los patriarcas, en Hebrón. Rebeca es un símbolo del pueblo de Israel. El apóstol Pablo la ha tomado también como símbolo de la unidad y separación entre judíos rabínicos y cristianos. Ver Romanos 9:9-13. Lo más importante de la vida de Rebeca es que ella fue otra mujer decisiva en el destino del pueblo hebreo. Sin ella la historia bíblica habría sido muy diferente. Para el apóstol Pablo, ella es un signo de la elección, predestinación, de Dios, que parece escoger a unos y rechazar a otros. Abraham era el padre de la fe, y no, el padre de la salvación por obras. Sus buenas obras no fueron las que lo salvaron. Abraham fue salvo por gracia, pues a pesar de que también cometió pecados, su alma está salva en el paraíso, y aunque primeramente su alma fue llevada por ángeles al seno de Abraham, durante el tiempo, después que murió, que Cristo estuvo sin resucitar, Cristo trasladó las almas que estaban en el seno de Abraham, al paraíso. Ver Efesios 4:8-9. Y obviamente el alma del patriarca Abraham fue trasladada también al paraíso. Cualquier persona que equivocadamente haya concluido que Abraham fue salvo por sus obras, debe saber que tiene que leer de nuevo la Biblia. Él fue declarado justo, basado en su fe, no en sus obras, ver Génesis 15:6, y fue declarado justo antes que fuera circuncidado, y muchos años antes que la ley fuera dada a Moisés. Es por causa del pacto abrahámico que los hombres son salvos, y no porque el hombre se esfuerce en guardar el pacto de Moisés. Nota. Estimados amigos y hermanos en la fe, esperamos que seguirán escuchando y viendo estos videos cada vez que publiquemos uno. No dude usted en reenviar a alguien cada video. Nosotros no comercializamos ni ganamos dinero con estos videos. Ni recibimos ni aceptamos ofrendas ni diezmos. Estamos en una guerra, la cual no es física, y por eso no se puede ver ni sentir ni percibir. O sea, estamos en una guerra espiritual y permanente, la cual, con la intervención de Jesucristo, se acabará cuando Cristo regrese a este mundo. Esta guerra fue iniciada por Satanás en su rebeldía contra Dios. Este ser maligno se apodera de la mayoría de las almas humanas. Por eso en Mateo 7:14 de la Biblia, nuestro Salvador Jesús dice que,
pocas personas hallan el camino y la puerta que conducen al reino espiritual de Dios y de Jesucristo. Con la intención de apoderarse de todas las almas humanas fue que Satanás inició la guerra espiritual. Y la mayoría de las personas del mundo no perciben esta guerra. Si usted reenvía estos videos, usted contribuye a salvar almas para que no sean víctimas de Satanás. Manténgase usted mismo en la ruta hacia el reino de Dios y ayude a otras personas a entrar al reino de Dios, así como usted desea entrar. Que Dios bendiga a usted muy ricamente.